Si vemos las redes o seguimos las modas, parece que solamente hay que estar invertido en inteligencia artificial. Dicen que es el futuro, que no parará de subir, que no tiene techo. Pero con el mercado marcando un máximo tras otro, ¿es conveniente invertir en estas empresas ahora o hay otras oportunidades? Hoy voy a contarte tres casos de empresas líderes, rentables y que cotizan a precios que nos dan un margen de seguridad mucho mayor. Soy Facundo Pascual, asesor financiero, y en este canal, Invertir con Criterio, nos enfocamos en los fundamentos de los negocios y sus valoraciones. Vamos a analizar estas tres empresas. Vamos a empezar con Adobe. Adobe es una empresa de software tradicional, de edición profesional de diseño, que sus principales exponentes son Photoshop, Illustrator, también el Acrobat Pro, quien no lo utilizó alguna vez para ver o para editar sus archivos PDF, que está teniendo un crecimiento de ingresos del 11% en su último año. También ha podido mantener un margen bruto del 89%. Pocas empresas pueden tener márgenes brutos cercanos al 90%. Y tiene un método de suscripciones que con eso logra una fidelización muy alta de sus clientes. Esto es muy parecido a Microsoft en ese sentido. Hoy cuenta con un margen de seguridad muy importante por la valoración, porque el precio ha caído mucho. Viendo un gráfico de Adobe de mediano plazo, podemos ver que tiene una tendencia alcista muy linda, anterior incluso a 2017, pero que desde mediados de 2023 está corrigiendo su precio ininterrumpidamente casi. ¿Qué pasa a mediados de 2023? Es cuando surge con mucha fuerza la inteligencia artificial de la mano de Nvidia, de TSM, de ASML. Luego se sumaron Meta, Google, Amazon, con un crecimiento enorme en sus ingresos de las primeras empresas que mencionaba, y se generó una narrativa en el mercado con la nueva tecnología que iba a suplantar las anteriores, que ya no se iba a utilizar Adobe ni otras empresas de software tradicional, sino que iban a ser reemplazadas rápidamente por ChatGPT, por Gemini, por todas estas empresas. Cuando vemos las bajas de Adobe, tenemos que ver que la última baja fue de casi 52% y ahora ha subido un poco la cotización la semana pasada y está en torno a un 48%. Y que es en torno con las grandes bajas históricas de la empresa. Acá tenemos la crisis financiera internacional, 2008-2009. Esta sí ha sido un poco más profunda, que ha sido la burbuja.com a principios de siglo, y alguna que otra baja más, como podemos mencionar el lunes negro en octubre de 1987. Pero la baja está en torno a las grandes bajas históricas de la empresa. Ahora, todo esto se justifica. Tenemos que ver los números reales de la compañía, el balance, los números que presenta la compañía cada cuatrimestre y cada año. Lo que tenemos que decir es que tanto los ingresos como los beneficios nunca dejaron de crecer. Ha tenido ventas por 23.700 millones de dólares en el último año, los beneficios por 8.900 millones, y las estimaciones de los analistas es que seguirán creciendo: 26.000 millones en 2026, 28.000 millones de ingresos en 2027, 30.000 en 2028, seguirán creciendo. No se está cumpliendo la narrativa de que serán obsoletas estas empresas. Cuando vemos la valoración de Adobe, utilizando el ratio precio-beneficio, o el múltiplo precio-beneficio, tenemos que decir que estamos en un múltiplo de 15, que es el más bajo de 2013. Es el más bajo de toda esta serie, que la media siempre fue cercana a 32, que ha tenido picos, por supuesto, entre 40 y 50, que posiblemente no logre nuevamente tenerlos, el múltiplo. ¿Por qué? Porque posiblemente no vuelva a crecer en el mediano plazo Adobe como crecía anteriormente. Pero un múltiplo de 15 beneficios ya casi no está descontando crecimiento. No está descontando crecimiento. Y sin embargo, cuando vemos el estado financiero de la empresa, vemos que este año sus ingresos crecieron un 10,5% y las estimaciones para el año siguiente son 9,5, 8,9, en 2028 9. Recién en 2029 sería cerca de un 5%. En 2029, en 4 años. Por lo tanto, los ingresos están creciendo a un buen ritmo del 10%, y el beneficio neto normalizado también. Este año 2025, en noviembre, ha sido 8.900 millones, será 9.500 en 2026, 10.500 en 2027. Además, trata muy bien al accionista. ¿Por qué? Porque si tenemos que ver la ganancia por acción, ¿sí? Crece a un 13, a un 12, a un 13, a un 14 el año pasado, crece más todavía.
¿Por qué crece más todavía? Porque es una empresa que recompra sus propias acciones con la caja que genera, es una empresa que no tiene deuda, que tiene caja neta, y recompra sus propias acciones. Aquí vemos que todos los cuatrimestres, salvo algún cuatrimestre en 2023, ha recomprado acciones y la rentabilidad que está dando por estas recompras hoy es de un 7%. Es un 7% en la mano del accionista. Es devolución directa al accionista. Puede ser dividendos, que en este caso no hay, pero sí con la recompra de acciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay menos acciones en circulación, uno es propietario de una parte mayor de la empresa. Por eso es que las ganancias por acción crecen a un ritmo mayor todavía de su beneficio. Entonces tenemos que decir que Adobe es una empresa que sigue creciendo, es una empresa líder en su sector, es una empresa que trata bien al accionista y tenemos que saber que no se están cumpliendo estas narrativas que la inteligencia artificial está reemplazando los servicios que brinda Adobe. No la está cumpliendo. ¿Puede pasar? Puede pasar. El mercado tiene miedo de eso. Yo, por experiencia, creo que cuando tanto miedo hay a algo que no ocurre en el mercado, se termina dando cuenta en algún momento, pero uno tiene que anticiparse. Hay que comprar cuando está barata la empresa, hay que comprar cuando hay miedo, hay que comprar cuando la gente cree que esto no va a funcionar, que será reemplazado. Ah, puede salir mal, uno puede perder plata con esta idea, puede pasar. La mayoría de las veces no sucede, la mayoría de las veces de las buenas empresas que crecen en beneficios, que crecen en ventas, con el paso del tiempo se recuperan, la narrativa de miedo queda atrás y el precio sigue para adelante. Lo más probable es que Adobe en algún momento, esta tendencia que estamos viendo acá, vuelva a ser el precio un poco así, baje un poquito más, suba un poco y termine siendo para arriba. ¿Puede ir para abajo? Puede ir para abajo, no lo sabemos, nadie sabe la barra de la derecha. Pero la realidad es que es una buena empresa con crecimiento y a precios interesantes. Bueno, entonces después de Adobe vamos a pasar a ver a la segunda empresa que tenemos preparada para hoy, que es una empresa también de mucha calidad, que es Lululemon. Bueno, Lululemon es una empresa de marca deportiva premium, de origen canadiense, especializada en estilo de vida saludable, en yoga. Siempre ha tenido una muy buena tendencia alcista y se encuentra en una evaluación histórica de 15 veces beneficio forward. Estamos hablando de los beneficios del ejercicio siguiente, que es la mínima de los últimos 10 años. Hoy su motor de crecimiento son las ventas internacionales, que están creciendo en torno al 30%, todo lo que es Estados Unidos, América está un poco estancado, ¿verdad? Y tiene una rentabilidad muy alta de un margen bruto del 58%, muy superior a competidoras como pueden ser Nike y Adidas. Acá vemos el gráfico de Lululemon de los últimos 5 años y podemos ver que desde comienzo de 2024 también se encuentra ya en tendencia claramente bajista, bajado de los $500 a unos mínimos de 160 aproximadamente, con una recuperación en la última semana debido al último balance que ha presentado números mejores a los esperados, pero que ha cambiado el ánimo del mercado la noticia de que el CEO se despedirá en enero y buscarán un nuevo CEO a partir del año que viene. Eso fue muy bien tomado por el mercado. Si vemos el historial de caídas de la empresa, estamos en torno a un 70% esta última caída, ahora ya cerca de un 60% por la recuperación de la semana pasada. Solo es superada por la caída de 2008-2009 de la crisis internacional financiera. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad interesante si la empresa sigue haciéndolo bien. Si miramos la evaluación del negocio por el múltiplo price earning, hoy está en 16, ha estado la semana pasada cerca de 13, 14, antes de la última suba, cuando ha tenido una media de 31. Este es un negocio que puede estar en 30 tranquilamente, en 25, 30. El mercado hoy lo está priceando como un supermercado aburrido que quizás no va a tener crecimiento.
Si vemos los estados financieros de la empresa, vemos que el año que viene crecerá un 4.2%, luego un 4.2%, luego un 5.1%, recién en 2029 un 8.6%. Es un crecimiento de un dígito medio. Sí hay que tener en cuenta que los próximos 2 años van a decrecer los beneficios de la empresa. No tanto van a decrecer los beneficios por acción, porque la sociedad, con el flujo de efectivo que genera, recompra sus propias acciones porque las ve a un precio bajo. ¿Sí? Aquí están todas las recompras que está haciendo, la cual nos da una rentabilidad al día de hoy de 4,5%, que es dinero directamente al bolsillo del accionista. Bueno, eso ha sido Lulemon y ahora vamos a avanzar con la tercera compañía que traemos hoy, que es Novo Nordisk. Novo Nordisk tiene su origen en Dinamarca, hace más de 100 años, una empresa farmacéutica muy importante, que en los últimos tiempos es la líder en el mundo de los medicamentos para la obesidad, con sus drogas Ozempic y Wegovy, compartiendo este mercado con Eli Lilly. La obesidad es un padecimiento que tiene cada vez más gente en el mundo y esto va a seguir creciendo lamentablemente. Aquí vemos que la compañía ha tenido un muy buen comportamiento en bolsa en largo plazo, con una subida muy pronunciada a partir de mediados de 2022 hasta mediados de 2024. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha subido tanto desde 2022 en adelante? Porque fue cuando empezó a ganar share y a tener casi un monopolio en el mercado de la obesidad con Ozempic y Wegovy. Crecimientos del 11%, 25%, 31%, 25% hasta 2024, que son crecimientos dignos de una hiperscaler. A partir de ahí entró en competencia con Eli Lilly, que le saca mucho mercado, principalmente en Estados Unidos. Es por eso que el año 2026, el ejercicio 2026, se prevé que va a haber un decrecimiento de sus ventas del 0,7%. Luego, para volver a crecer a un ritmo muy interesante de 7,4, 7,9 y 7,5% en 2029. Aquí vemos las caídas que está teniendo Novo Nordisk, en torno a las más fuertes de su historia, comparables con las de fines de la década del 80, un 67, 68%. Se deben principalmente al miedo del mercado que no vuelva a crecer, no está descontando crecimiento. Esta empresa, si sigue bien, como ha sido en toda su historia, va a volver a crecer. Hay un mercado muy grande de la obesidad para cubrir en todo el mundo. Eli Lilly solamente opera en los Estados Unidos. Novo Nordisk opera en todo el mundo. Además, el rubro de las farmacéuticas es un rubro muy cíclico. Depende de los patentamientos. Cuando sacan sus nuevas patentes, tienen ciertos años para explotarlas hasta que otros laboratorios puedan comercializarlas. Entonces, Novo Nordisk puede ser una muy buena opción, muy interesante a estos valores. La evaluación de la empresa por el múltiplo precio-beneficio ahora está en 14, de los mínimos de los últimos años, cuando su media ha sido 23. Ha tenido picos, ¿sí? Podemos ver de 40 o más de 40 en los años 2022-2023, donde tenía un monopolio absoluto en el mercado de la obesidad antes de que llegue a pisar fuerte también Eli Lilly en los Estados Unidos. Y por último tenemos que mencionar también la retribución directa del accionista, un 2,84% en recompras, el último dato. Los dividendos es casi un 2,5%, son más de un 5% de retribución directa al accionista. Tenemos que mencionar que es una empresa que ha subido los dividendos históricamente y lo seguirá haciendo. Una oportunidad muy interesante también Novo Nordisk. Bueno, hemos visto y analizado 3 empresas de gran calidad, con crecimiento, con gran historia, pero sobre todo 3 grandes oportunidades. Lo importante es que entiendas las tesis de inversión, hagas tu propio análisis y tomes tus propias decisiones. Ahora te toca a vos. ¿Cuál de las 3 te gusta más para tu cartera? ¿Ya tienes alguna? ¿Estás pensando en comprarlas? Déjamelo saber en comentarios, dale like si te gustó el análisis y suscríbete para no perderte la próxima oportunidad. Hasta luego.